¿Qué tal, queridos amigos? Sean ustedes bienvenidos a su programa Fe y Razón, aquí en María Visión, donde de verdad nos da muchísimo gusto y alegría poder compartir con ustedes un poquito de la gran riqueza que poseemos todos juntos en la Iglesia Católica. Hoy hablando de los doctores de la Iglesia, pero antes de eso los invitamos a participar en nuestra trivia, en la que tenemos dos preguntas pendientes, por lo que les pedimos que tengan a la mano lápiz, papel y su Biblia, para que nos ayuden buscando las respuestas. Pero tenemos dos preguntas pendientes, primera de las cuales dice: ¿dónde dice la Biblia? Si alguno les dice, miren, el Cristo está aquí o allí, no lo crean, porque surgirán falsos cristos y falsos profetas que harán grandes señales y prodigios, capaces de engañar, si fuera posible, a los mismos elegidos. Miren que se los he predicho. Así es de que, miren, amigos, por ahí tenemos este pasaje en Mateo capítulo 24, versículos 23 al 25. Repito la respuesta: Mateo capítulo 24, versículos 23 al 25. Segunda pregunta pendiente: ¿dónde dice la Biblia? Los conjuro, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, a que tengan todos un mismo hablar, y no haya entre ustedes divisiones, antes bien estén unidos en una misma mentalidad y un mismo juicio. Esto, amigos, lo encontramos en 1 Corintios capítulo 1, versículo 10. Repito, 1 Corintios capítulo 1, versículo 10. Las dos preguntas para el día de hoy, para que nos hagan favor de anotarlas. Recuerden que estamos usando únicamente preguntas apologéticas, es decir, pasajes de la Biblia que condenan a los sectarios, a los que provocan divisiones. Por supuesto que es algo desagradable a Dios, la separación y la discordia. Primera pregunta para hoy: ¿dónde dice la Biblia? Teniendo así como punto de honra no anunciar el Evangelio sino allí donde el nombre de Cristo no era aún conocido, para no construir sobre cimientos ya puestos por otros. Así es de que ahí la tienen en la pantalla. Repito, teniendo así como punto de honra no anunciar el Evangelio sino allí donde el nombre de Cristo no era aún conocido, para no construir sobre cimientos ya puestos por otros. ¿Dónde dice la Biblia esto, amigos? Segunda pregunta para el día de hoy: pues cualquiera que se presente predicándoles otro Jesús diferente del que les prediqué y les proponga recibir un espíritu diferente del que recibieron y un evangelio diferente del que abrazaron, y ustedes lo toleran tan fácil. ¿Dónde dice esto? Fíjense cómo este asunto de los sectarios ha existido desde siempre, amigos. Si es de que participen, encuentren estas citas y llámenos. Los estaremos esperando. Pero hoy vamos inmediatamente a entrar a nuestro doctor del día de hoy. Recordando que en este año de la fe hemos querido recorrer los 36 doctores de la Iglesia, compartiéndolos con ustedes. Cada uno de ellos, gran ser humano, gran héroe de la fe. Sin duda, por eso son doctores. Hoy hablaremos de San Lorenzo de Brindis. San Lorenzo nació en Brindis, en Apulia, Italia, el 22 de julio de 1559 y murió el mismo día, pero del año 1619 en Lisboa, Portugal. Es decir, murió el día de su cumpleaños. Hijo de Guillermo Russo e Isabel Masella. Al día siguiente se le administró el bautismo en la catedral de la ciudad y se le impuso el nombre de Julio César Russo Masella. Poco se conoce de su infancia, pero es lo suficiente para que intuyamos en él un alma sensibilísima y dócil al toque de la gracia. Fallecido su padre, fue acogido por los menores conventuales entre los niños oblatos, es decir, niños que entregaban para su custodia los conventos. Dotado de una inteligencia pronta y vivaz, frecuentó su escuela con gran provecho. Muerta más tarde también su madre, se trasladó todavía adolescente a Venecia, a casa de un tío sacerdote que dirigía con serenidad y competencia una escuela privada. El tío supo comprender y alentar las profundas aspiraciones del muchacho hacia la perfección y la santidad.
En Venecia tuvo la oportunidad de conocer y tratar a los capuchinos que vivían en un humilde convento cerca de la pequeña isla de la isla de Giudecca, en aquella pequeñita iglesia de Santa María de los Ángeles, en aquella isla. Atraído por su vida austerísima y recogida, pidió la gracia de ingresar en la orden. Vistió el hábito religioso en Verona el 19 de febrero de 1575, teniendo apenas 15 años de edad, recibiendo el nombre de Fray Lorenzo. Tuvo algunas dificultades debidas a su delicada salud. Con todo, superó felizmente y con intenso fervor el año de noviciado, bajo la dirección de religiosos prudentes y santos. El 24 de marzo de 1576, a los 16 años, emitió la profesión religiosa. Inmediatamente comenzó los estudios de lógica en Padua y después en Venecia, los cursos de filosofía y teología. Su excepcional agudeza de mente y su insaciable sed de conocimiento lo estimularon a aplicarse con empeño y desentrañar los problemas del pensamiento humano y de la teología. Enamorado de la Sagrada Escritura, la estudió y la meditó de tal manera que llegó a sabérsela de memoria. Y no se contentó con el texto sagrado, sino que estudió por su cuenta las lenguas bíblicas y las aprendió tan perfectamente que hasta los propios rabinos que lo trataron más tarde quedaron estupefactos. No fue menor el interés con que se dedicó a la adquisición de las virtudes religiosas. La misma orientación bonaventuriana, seguida entonces por los capuchinos en los estudios, era la más propicia para la elevación del espíritu. La unción del alma y el fervor de la voluntad eran más importantes que la ilustración de la inteligencia y la adquisición del saber. Más que a la verdadera lógica, se rendía a la visión y a la experiencia mística. Según atestiguan los condiscípulos de San Lorenzo, ni él mismo sabía dónde terminaba el estudio y dónde comenzaba la oración. Más que estudiar, parecía que oraba. Además del tiempo establecido para la oración común, dedicaba a la contemplación muchas horas del día y de la noche. Después del rezo nocturno de las oraciones matinales, frecuentemente se quedaba en la iglesia hasta el alba, especialmente los días en que iba a comulgar. Añadía a la oración mortificaciones y penitencias, y no le bastaban las austeridades y rigores de la orden, ya de por sí numerosos y severos, sino que se cargaba con otros todavía más exigentes, incluso con riesgo de su salud. De este modo, con empeño y fervor excepcionales, se preparó intelectual y espiritualmente para el sacerdocio. Juan Trevisan, patriarca de Venecia, le confirió las sagradas órdenes el 18 de diciembre de 1582, cuando San Lorenzo contaba 23 años de edad. La predicación fue la actividad que más larga e intensamente ejerció San Lorenzo durante toda su vida. Tenía tan alto concepto de la predicación que llegó a definirla misión grande, más que humana, angélica, mejor diría yo, divina, ya que tiene por objeto proclamar la palabra de Dios, que es el tesoro que compendia todo bien. Otras actividades lo tuvieron ocupado periodos más o menos largos de su multiforme y ajetreada existencia, pero el ministerio de la palabra lo tuvo ocupado a lo largo de toda su vida sacerdotal. Mejor dicho, lo ocupó aún antes de ser sacerdote. La formación intelectual y espiritual de San Lorenzo coincidió con aquel periodo en que el influjo y el fervor de los pioneros de la Reforma capuchina se mantenían aún vivísimos y en el que se resumían y sistematizaban las múltiples experiencias de la primera y segunda generación de la orden. Por otra parte, San Lorenzo estaba dotado para la predicación de un conjunto de cualidades físicas e intelectuales capaces de convertirlo en un verdadero orador.
robustez física y armonía de proporciones que le prestaban una belleza digna y varonil, gran riqueza de sentimientos y una espontánea distinción que atraían y a la vez imponían respeto y reverencia, una mirada luminosa y profunda, capaz de traspasar y conmover a las almas, una voz que podía traducir las más delicadas vibraciones del espíritu y a la vez, cuando era necesario, tronaba con fuerza y vehemencia, un gesto natural y enérgico que podía adoptar una expresión dramática. No menos favorables eran sus dotes intelectuales, una memoria imborrable que le asistía siempre y donde quiera, una agilidad y lucidez de pensamiento y de palabra que le permitían improvisar con gran facilidad y eficacia, sólida preparación remota y una erudición tan amplia que suscitaban la admiración de cuantos le escuchaban. Su santidad manifiesta añadía a todo esto el acento de una profunda persuasión y una unción singular. Predicaba con tanto amor de Dios que parecía derretirse con tanto ardor contra el pecado que conmovía hasta las fibras más íntimas del corazón. Y con frecuencia las palabras iban acompañadas de lágrimas. Un testimonio de un testigo nos dice, refiriéndose a un sermón predicado a los religiosos: a todos nos hizo llorar, decía, y él mismo lloraba a lágrima viva. Después de todo lo dicho, no nos maravilla que las gentes corriesen en masa a escucharle y que las iglesias fuesen insuficientes para tanta multitud. Las conversiones clamorosas a veces se multiplicaban a su paso. Además de dirigirse a los cristianos, San Lorenzo tenía también un interés especial por dedicarse a los hebreos y dirigirse a ellos. Y este fue un aspecto característico de toda su actividad apostólica. Los países del centro de Europa entraron definitivamente dentro del radio de acción de la orden en 1599, cuando San Lorenzo recibió el encargo de conducir allá a un grupo de 12 misioneros. Desde hacía algunos años llegaban de aquellos países peticiones cada vez más insistentes de misioneros capuchinos. La más reciente había sido la del arzobispo de Praga, Zbigniew Berka von Duba, angustiado por las desoladoras condiciones religiosas de su diócesis y de sus fieles, acosados por el recrudecimiento del protestantismo y completamente abandonados por un clero negligente y escandaloso. El prelado no veía otra salvación que la vida ejemplar y el celo apostólico de los monjes capuchinos. Hay que reconocer que las condiciones político-religiosas de Bohemia y en general del imperio, bajo el acoso de los protestantes, era cada vez más preocupante, sobre todo por la debilidad y el descuido del emperador Rodolfo II y por la ineficacia de sus ministros. No menos deplorables eran las condiciones intelectuales y morales del clero, tanto diocesano como regular. Existía el serio peligro de que el catolicismo fuera definitivamente arrollado y desapareciese del todo en aquellos países. Pero el envío de religiosos a lugares tan lejanos y diferentes planteaba problemas nuevos y muy graves, y los superiores estaban indecisos. Una orden del Papa Clemente VII despejó las dudas. Así, en el capítulo general de 1599, San Lorenzo, que había sido reelegido definidor, fue encargado de guiar al otro lado de los Alpes a un puñado de hermanos elegidos de varias provincias. Uno de los pocos que acogió humanitariamente a los capuchinos fue el arzobispo de Praga, que los alojó provisionalmente en un hospital diocesano con iglesia. Aquí, sin perder tiempo y sin dejarse intimidar ni por los hombres, ni por el contagio, ni por el frío, que fue rigurosísimo aquel año, San Lorenzo, ayudado por sus hermanos, comenzó una intensa actividad, y especialmente con su predicación. Empezó pronto a atraerse un número siempre creciente de personas.
Estaban también en las casas de los católicos, donde sabía que podía encontrar algunos protestantes, y en diálogo abierto y familiar dilucidaba la verdad y disipaba las dudas, facilitando el retorno a la fe católica. En contrapartida, se agudizaba la hostilidad de los adversarios. Cuando salían de casa para predicar, los frailes tenían que encomendar su alma a Dios. Cada día, cuenta uno de ellos, cuando se iba afuera, se volvía a casa con muchas pedradas y muchas veces con las cabezas rotas. También a San Lorenzo descalabraron los protestantes alguna vez y le tiraron por tierra. Contribuyó mucho a acrecentar el prestigio del santo y a suscitar nuevas simpatías hacia los capuchinos la intervención de San Lorenzo en la victoria del ejército imperial, formado por católicos y protestantes, contra los turcos musulmanes en Hungría en octubre de 1601. El Consejo Imperial de Guerra, Jerónimo Déntico, experto en asuntos militares, escribe en su relación oficial al nuncio pontificio sobre este acontecimiento. Estaba aquel buen padre con ánimo intrepidísimo y firmísimo, como lo haría el mejor soldado y el más curtido del mundo, y añadía que la victoria tenía algo de milagroso, y que todo había que atribuirlo a las oraciones de los buenos y a las de este buen Padre, siervo de Dios, que está con nosotros, como ya lo dice todo este ejército, incluidos los protestantes más principales. En cuanto a los protestantes, algunos de ellos quedaron tan impresionados de cuanto sucedió en torno a San Lorenzo, que se convirtieron al catolicismo. Dejando de lado otros testimonios, bastará decir que el mismo santo más tarde reconoció que verdaderamente Dios nuestro Señor había obrado cosas tan maravillosas que se podían parangonar con las maravillas que se cuentan en la Escritura. Algunos meses después de estos sucesos, San Lorenzo, vuelto a Italia, fue elegido general de la Orden de los Capuchinos el 24 de mayo de 1602, cuando contaba 42 años. Con esta elección, los religiosos le daban una gran prueba de estima, pero le cargaban con un pesado cometido: visitar todas las provincias, especialmente las transalpinas, que desde hacía mucho tiempo esperaban la visita de un padre general. Solamente otro superior, Jerónimo de Sorbo, había logrado hacer algo parecido, pero en un tiempo en que la orden tenía una extensión más reducida y valiéndose con las debidas licencias de una cabalgadura. En ese 1602, los capuchinos estaban repartidos en 30 provincias con casi 9,000 religiosos, diseminados por la gran parte de la Europa la Europa católica. Lorenzo debía visitarlos a todos en un solo trienio, viajando siempre a pie. Era una empresa ardua incluso para él, aunque solo tuviera 43 años. A él se debe en gran parte el mérito de que en diciembre de 1607 se publicase el bando imperial contra la ciudad de Donauwörth, que desde hacía tiempo conculcaba los derechos de los católicos. El duque de Baviera fue el encargado de ejecutarlo y procedió con mucha decisión y rapidez. Todos supieron que no se habría hecho nada de no estar en Praga Fray Lorenzo de Brindis, quien con gran bochorno de los ministros del emperador les echó en cara repetidas veces desde el púlpito el poco celo que tenían de la religión católica. No menos vigorosa fue su intervención en julio del mismo año, durante la visita que hizo el emperador, el duque de Sajonia, Cristian II. Entre las personas de su séquito se encontraba su predicador de la corte, Policarpo Laisier, uno de los más conocidos teólogos y de los más afamados representantes de la reforma que inició Martín Lutero. Laisier quiso predicar 2 veces desde las ventanas del palacio en que se hospedaba, pues lo tenía prohibido en otra situación.
Las dos prédicas, convenientemente anunciadas de antemano con bombo y platillo, metieron ruido porque trataban de la salvación sin necesidad de las buenas obras y de la justificación. Dos temas particularmente gratos para los luteranos. Se trataba de un descarado desafío a los católicos. Me sentí abrazado de tanto celo que no supe contenerme, escribió San Lorenzo. Contraatacó a su manera con fuerza y vehemencia. Llevó al púlpito la Biblia en 3 lenguas, hebreo, caldeo y griego, y al final del sermón dijo: quiero que sepan qué clase de gran hombre es ese charlatán que ha tenido la osadía de predicar contra nuestra religión católica. Cojan estos libros, verán que ni siquiera sabrá leerlos. Y con gesto enérgico los lanzó en medio del auditorio. La impresión fue enorme. El secretario imperial, Juan Barbicio, recogió los volúmenes para llevárselos a la Isier. Pero este no aceptó el reto y, más mudo que un pez, se batió en retirada. Más tarde, en Dresde, ya por su propia cuenta, para remediar el descalabro sufrido, dio a la imprenta los 2 sermones que había dado en la ventana del hotel, precedidos de un prólogo y seguidos de un epílogo, en los que atacaba personalmente al capuchino y a otro padre jesuita. San Lorenzo tomó rápidamente la pluma y escribió un esbozo de respuesta que llamó Apologeticum. Pero poco a poco el trabajo fue engrosando hasta convertirse en una refutación universal, viva y palpitante, aunque sintética, de todo el luteranismo y sus errores. La exposición del luteranismo se llama esta obra. Ante la situación político-religiosa tan grave, el duque de Baviera decidió no esperar la catástrofe cruzado de manos. Mientras trabajaba secretamente organizando una liga de príncipes católicos alemanes para contrarrestar la Unión Evangélica, que pensó enviar a España y a Roma un embajador que solicitara el apoyo financiero y militar de Felipe III, rey de España, y del Papa Pablo V. El embajador fue San Lorenzo de Brindis. Llegó a Madrid el día 10 de septiembre. Bien pronto, como lo había previsto el duque, San Lorenzo se ganó la benevolencia de todos, especialmente del rey y de la reina, a quienes podía visitar libremente cuando quería. Otras veces eran los reyes mismos quienes lo llamaban para charlar con él. Así, superadas todas las dificultades, consiguió cuanto pedía: 300,000 ducados anuales para la Liga Católica y el compromiso por parte del rey de pertenecer a la misma. Consiguió además algo que no habían logrado todavía sus hermanos de hábito: la fundación de un convento de capuchinos en el mismo Madrid. Partió para Roma. Llegó a principios de febrero de 1610, cuando ya contaba 50 años. Aquí se encontró con los enviados de los príncipes alemanes y junto con ellos consiguió del Papa una promesa firme de ayudar a la Liga Católica, que gracias a estos apoyos se impuso en las regiones defendidas, prevaleciendo allí el catolicismo hasta el día de hoy. Ante todo, no hay duda de que San Lorenzo de Brindis fue un santo enteramente franciscano. Crecido desde joven entre los capuchinos, asimiló íntegramente la espiritualidad cristocéntrica y templó su espíritu en el clima de fervor suscitado en el Véneto por los iniciadores de la nueva reforma franciscana. Enamorado de la pobreza como Francisco de Asís, la practicó sin componendas y tampoco fue óbice para estar siempre alegre. En todos sus rigores y asperezas, asegura uno de sus compañeros, se manifestaba siempre alegre, pero era una alegría que arrastraba a la devoción, viendo con qué sencillez, sinceridad y pureza trataba a todas las personas. Con el mismo empeño, practicaba la pobreza interior que consiste en la humildad. Nunca hablaba de sí mismo. Había que tirarle de la lengua para que soltase prenda. En cuanto a su ciencia sagrada, si no era provocado, y más que provocado, no decía ni una palabra que diese a entender que sabía algo. En cuanto a la misa,
Puede decirse que San Lorenzo constituye un fenómeno único en la historia de la Iglesia y de la geografía. Después de su ordenación sacerdotal, y especialmente a partir de sus 40 años de edad, fue sucesivamente prolongando el tiempo de la celebración de la misa hasta 1, 2 y 3 horas, obteniendo más tarde un permiso especial del Papa Pablo V. La prolongaba cada vez más hasta 8, 10 y más de 12 horas. También cuando la gota lo torturaba hasta el punto de impedirle apoyar los pies en el suelo. Y después de 1613, a partir de sus 53 años, esto le sucedía con frecuencia. Se hacía llevar levantado del suelo por los presentes, como que iba volando al altar, donde parecía recobrar las fuerzas, y allí permanecía 2, 3, 4 horas. No menos profundo y ardoroso era el amor que profesaba a la Madre de Dios, en especial a la Virgen de Loreto. Celebraba casi siempre la misa de la Virgen y a ella atribuía todos los dones y gracias que había recibido. Hablaba de ella como un serafín y se llenaba de gozo con solo pensar en ella. San Lorenzo tuvo que interrumpir su tranquilo retiro en Bassano por mandato del Papa, que lo enviaba a Milán como mediador de paz. No era la primera vez que debía asumir el papel de pacificador. Por último, ya estando el santo en Nápoles y con la intención de liberarse del virrey, el afamado duque de Osuna, los ciudadanos más responsables se dirigieron en secreto a San Lorenzo, cuya virtud conocían, y también sus dotes de diplomático, más la amistad que le unía al rey, para rogarle que interviniera ante su amigo, el rey de España, Felipe III, y lo convencieron para que fuera a la corte de España a presentar sus quejas y conseguir la destitución del virrey antes de que fuera demasiado tarde. El santo no supo negarse y, provisto de la debida autorización, partió de incógnito del puertecillo de Torre del Greco en una noche de tormenta, eludiendo la estrecha vigilancia del de Osuna. Durante el viaje logró evitar no pocos peligros y toda una red de trampas que le tendió el virrey, quien poseía una flota naval que dominaba el Mediterráneo. Y aunque tuvo que detenerse en Génova algunos meses, a finales de mayo de 1619 pudo alcanzar al soberano en Lisboa, donde se había dirigido el monarca para asistir a la coronación de su hijo, Felipe IV, como rey de Portugal. En repetidos encuentros le informó de todo, pero cayó enfermo a mediados de junio, cuando ya los asuntos tomaban un cariz favorable. No obstante la asistencia que le prestaron los médicos del rey, consumido por las fatigas y sufrimientos, murió el 22 de junio de 1619, día de su cumpleaños, a los 60 años justos de edad, después de haber recibido con conmovedora devoción y en presencia de numerosos personajes los últimos sacramentos. Fue beatificado el 23 de mayo de 1783 por el Papa Pío VI, canonizado el 8 de diciembre de 1881 por obra de León XIII, gran admirador suyo, declarado doctor de la Iglesia por el Beato Juan XXIII el 19 de marzo de 1959. Su cuerpo fue llevado al convento de la Anunciada de monjas clarisas de Villafranca del Bierzo, provincia de León, en España, donde San Lorenzo es venerado hasta el día de hoy. Así es de que, queridos amigos, aquí tienen otro doctor de la Iglesia, San Lorenzo de Brindis, otro gran doctor de la Iglesia, gran santo. Lo estamos compartiendo con ustedes, amigos, para que los adopten como amigos, como compañeros, y los invoquen para mejorar su propia conversión y su propio catolicismo. Pero, como siempre, los invitamos a que los conozcan. Lo que les damos aquí es una pequeña prueba, amigos, unas biografías pues brevísimas. Si ustedes buscan información, van a encontrar mucho más sobre cada uno de los santos que aquí les mencionamos. Por eso los invitamos